Hola a todos, todas y todes. Les doy la más cordial bienvenida al módulo de Migración y Proceso Constituyente en el contexto de la Escuela Constituyente del Centro de Estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. En primer lugar, me gustaría presentarme. Mi nombre es Vicente Bustos. Yo soy presidente del Centro de Estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, quien ha tomado una labor de coordinación de esta escuela y además recientemente estudiante tesista del proyecto ANIT, Migraciones Contemporáneas en Chile, Desafíos para la Democracia y la Ciudadanía Global y el acceso a los derechos para la no discriminación, particularmente a través de su línea 2, orientada principalmente a una investigación de carácter jurídico en torno a la normativa de la población extranjera inmigrante. En particular, tengo la misión de poder conversar algunas notas distintivas acerca del proceso constituyente en relación a la población migrante, buscando identificar desafíos en la materia. Y en ese sentido, ¿cuál va a ser la estructura de la presentación, de esta presentación? Vamos a hacer 4 cosas. En primer lugar, vamos a decir algunos elementos introductorios, por cierto, acerca del proceso constituyente. En segundo lugar, vamos a trabajar con 2 preguntas clave para esta presentación. En primer lugar, ¿quiénes pueden participar hoy en el proceso constituyente, considerando especialmente cuáles son las limitaciones que se presentan para la población extranjera inmigrante? Y la segunda pregunta va a ser, ¿cuáles son los principales desafíos en materia de migración de cara al proceso constituyente, buscando enunciar un listado no taxativo, sino una propuesta de temas que podrían ser parte de este debate, para poder finalizar con una breve conclusión y reflexión sobre esta exposición? Entonces, para partir, ciertamente el proceso constituyente que hoy día se encuentra abierto en Chile representa una oportunidad histórica para construir una nueva constitución. Y en ese sentido es importante entender que ese proceso se representa como tal y representa esa oportunidad por distintas razones. En primer lugar, porque ciertamente la constitución que actualmente nos rige ha presentado hoy día déficits democráticos que llaman a buscar y abrir este proceso. Y en segundo lugar, teniendo en consideración que a partir del 18 de octubre del año 2019, pero también como un punto culmine de los procesos de movilizaciones y de expresión del malestar en nuestro país, puede llegar a sostenerse que la demanda por una nueva constitución es asimismo una demanda por un nuevo pacto social. Y como tal, requiere la necesidad de abrir un proceso constituyente como el que se encuentra hoy día en desarrollo para poder llegar a la construcción y elaboración como sociedad de una nueva constitución para Chile. En dicho proceso, por cierto, a partir de noviembre del año pasado, a partir del acuerdo de noviembre y asimismo también con la reforma constitucional que buscó aterrizar dicho acuerdo, se han planteado distintos desafíos, algunos adelantando elementos de contenido de que podría considerarse dentro de una nueva constitución, entre los cuales, por cierto, dentro de esta escuela existen varias temáticas, pero al mismo tiempo también un debate importante es cómo llegamos a la elaboración de dicha nueva constitución. Y en ese sentido, el proceso constituyente como tal y las reglas que le rigen van a ser claves para poder asegurar un proceso constituyente democrático, inclusivo y participativo. Y en ese sentido, por cierto, que existen desafíos pendientes en la materia, pues se ha avanzado, por ejemplo, en materias tales como paridad. Se encuentran hoy día algunos debates en materia de pueblo originario y al mismo tiempo también de mecanismos de participación y de reglas para que puedan participar independientes en dicho proceso, pero al mismo tiempo un desafío pendiente hoy día y que ha tenido cierto desarrollo durante los últimos meses y durante este año 2020 es precisamente la incorporación de la población migrante en el proceso constituyente. Dicho elemento representa varios desafíos y por cierto que la idea en esta presentación es dejar algunos elementos sobre esto expuesto, reconociendo desde ya, por cierto, que las organizaciones en materia de migración, las organizaciones migrantes han llevado una importante tarea por colocar y dejar sobre la mesa estos desafíos y por cierto que la labor de esta presentación va a ser solamente enumerar, pero por cierto reconociendo que el trabajo incansable
por levantar esos puntos ha sido de parte de las organizaciones y coordinadoras migrantes en nuestro país. Dicho eso, entonces la primera pregunta que tenemos que realizar es ¿quiénes pueden participar hoy en el proceso constituyente? ¿Solamente las personas chilenas? ¿Hoy día hay algún requisito de otro tipo? La idea es problematizar acerca de esta pregunta y también ver cómo se ha ido respondiendo a lo largo de estos meses. Entonces, como punto de partida para esta presentación, es importante tener en consideración cuáles son las reglas en nuestra Constitución que podrían considerarse en la materia, teniendo en consideración como una premisa básica que hoy por hoy, y un elemento que puede ser un tema de reflexión interesante de cara al proceso constituyente, es que principalmente el ejercicio de los derechos políticos se construye a partir de la noción de nacionalidad y ciudadanía. No obstante aquello, hoy día en la Constitución existen 3 normas que pueden ser relevantes para esta consideración. En primer lugar, el artículo 14 de nuestra Constitución señala que los extranjeros avecindados en Chile por más de 5 años y que cumplan con los requisitos señalados en el inciso primero del artículo 13 podrán ejercer el derecho a sufragio en los casos y formas que determine la ley. Los nacionalizados en conformidad al número 3 del artículo 10, tendrán opción a cargos públicos de elección popular solo después de 5 años de estar en posesión de sus cartas de nacionalización. En segundo lugar, y al mismo tiempo haciendo referencia al artículo 14, como hace referencia el artículo 14, el artículo 3, inciso primero señala: son ciudadanos los chilenos que hayan cumplido 18 años de edad y que no hayan sido condenados a pena aflictiva. Y por cierto también, a propósito de las reglas del proceso constituyente actual, el artículo 130, dentro de este conjunto de disposiciones que regula este proceso constituyente, señala dentro del inciso segundo que en el plebiscito señalado, a propósito del plebiscito de entrada, donde se va a aprobar o rechazar, y donde también está la opción de la convención mixta o convención constitucional para redactar una nueva constitución, se hace alusión a que la ciudadanía dispondrá de 2 cédulas electorales. Y luego se hace una breve caracterización de cuáles van a ser estas cédulas que van a acompañar el plebiscito. Ahora bien, este conjunto de disposiciones ha abierto un debate y se ha desarrollado durante el mes de enero principalmente de este año un importante debate acerca de cómo interpretar la inclusión de la población extranjera inmigrante en los padrones electorales del plebiscito. Y en ese sentido, el debate que se presenta tiene que ver con la pregunta de ¿se encuentra incorporada la población extranjera inmigrante dentro de los padrones para poder participar en el plebiscito? Y allí, por cierto, a finales del año 2019 se planteó a través de una discusión vía Twitter por parte del director del CEBER, Patricio Santamaría, una interpretación que, mirando las normas anteriores, era particularmente restrictiva respecto a la incorporación de la población migrante y extranjera. Afirmaba en ese momento Patricio Santamaría que a través de una interpretación de lo que contiene el artículo 130, inciso segundo, aludiendo solamente a la ciudadanía, no estaba incorporada la población extranjera inmigrante y que por lo tanto solo los compatriotas iban a tener la posibilidad de incorporarse en este padrón y por tanto participar. En ese momento lo que se discutía eran los padrones provisorios respecto a la materia. Ciertamente esta discusión vía Twitter inicialmente abrió un importante debate acerca de la pregunta de, bueno, ¿qué ocurre con la incorporación en el padrón de la población extranjera inmigrante? Y en ese sentido hubieron distintos pronunciamientos. En primer lugar, ciertamente salieron representantes de la mesa técnica que buscó darle una bajada al acuerdo de noviembre respecto al proceso constituyente, señalando que evidentemente esa no era la intención a propósito de esas normas, sino que también se encontraban incorporadas. Después vamos a ver un poco los argumentos jurídicos de por qué ocurre ello, por qué se sostuvo ello, pero ciertamente quienes tomaron una labor activa en denunciar este tema y buscar un cambio de dicha interpretación fueron las organizaciones migrantes de nuestro país. En ese sentido, el 6 de enero, por ejemplo, se levantó una carta solicitando una reconsideración de dicha interpretación hacia el CERVEL.
en atención al hecho de lo grave que resultaba la exclusión de la población extranjera inmigrante del padrón electoral y en definitiva de la posibilidad de participar en el plebiscito de entrada, abriendo un mal precedente para lo que podría ser el desarrollo del proceso constituyente en general. En ese camino surgieron distintas iniciativas de parte de la población y de parte de las organizaciones migrantes de distinta índole. Por cierto, en primer lugar, mediante esta carta pública, buscando instar a esa reconsideración de la interpretación, al mismo tiempo y en trabajo con parlamentarios del Congreso, en particular con Gael Yeomans y con Gonzalo Winter, se llevaron adelante iniciativas legislativas que buscaban en lo sustantivo incorporar en el artículo 130 de la Constitución, junto con la palabra ciudadanos, la población extranjera, tomando como referencia los marcos normativos y las leyes orgánicas constitucionales que siempre hacen alusión a la ciudadanía y también a la población que cumpla con los requisitos que en definitiva son de avecindamiento. Dichas iniciativas legislativas no prosperaron, pero en dicha oportunidad se dejaron planteadas como una oportunidad para poder participar y para poder denunciar y buscar una salida distinta desde el Congreso en torno al tema. Y en su momento también se dio la posibilidad de presentar acciones jurisdiccionales en torno al tema ante tribunales de justicia por la exclusión que se veía respecto a los padrones electorales de población extranjera inmigrante. En definitiva, el CERVEL a finales de enero publica el padrón final para el plebiscito, considerando en ese entonces que todo estaba pensado para que se realizara en el mes de abril, y en definitiva incluye a la población extranjera inmigrante cumpliendo los requisitos señalados en la diapositiva anterior. ¿Por qué es importante profundizar en esto? ¿Por qué es importante señalar esta cronología? Para poder precisar que desde entrada en el proceso constituyente para la población extranjera inmigrante se manifestaron trabas y limitaciones para poder participar en el plebiscito. Y por la labor de denuncia de esta situación se logró la reconsideración de parte del CERVEL en torno a la materia. Sin perjuicio de lo anterior, y como parte también del análisis jurídico de esta presentación, es importante preguntarse por qué resultaba errónea la interpretación del CERVEL. Recordemos que principalmente la razón por la cual se fundamentaba la posición del CERVEL particularmente pasaba por el hecho de que en el artículo 130, inciso segundo, se aludía a la ciudadanía a secas, que por lo tanto se busca excluir o derechamente no había una incorporación de la población extranjera inmigrante en el plebiscito de entrada. Ahora bien, para poder tener, y ciertamente la crítica a esa interpretación restrictiva de dicha disposición, debe complementarse con otras disposiciones en la materia. Y en ese sentido, el mismo artículo 130 señala que debe considerarse además las normativas y las leyes que regulan los procesos electorales. Junto con ello, cabe recordar también que el artículo 14, en conjunto con el artículo 13 de nuestra Constitución, señalan y hacen precisión de que deberán considerarse la participación de la población extranjera migrante en general teniendo en consideración las normas legales en la materia. Dicho eso, son dos cuerpos normativos los relevantes para poder considerar y para poder afirmar que la interpretación del CERVEL resulta errónea. En primer lugar, la ley número 18.700, Ley Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios, que en su artículo 66 señala el carácter de elector para los efectos de esta ley a los ciudadanos con derecho a sufragio y extranjeros que figuren en los padrones de mesa y que tengan cumplidos 18 años de edad. Hay un tema ahí de letra de la transcripción de la norma, me disculpan desde ya. Y por otro lado, la otra normativa relevante es la ley 18.556, Ley Orgánica Constitucional sobre Sistema de Inscripciones Electorales y Servicio Electoral, la cual señala la disposición del servicio electoral para los datos electorales de todas las personas registradas en el Servicio de Registro Civil de Identificación
y el registro de extranjeros avecindados del Departamento de Extranjería del Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Tomando en consideración ambas disposiciones, que como les mencionaba, se encuentran citadas en el artículo 130 de nuestra Constitución actual, uno puede sintetizar esta idea teniendo en consideración lo dispuesto en uno de los boletines de las iniciativas que les mencionaba que se llevaron al Congreso. En particular el boletín 131-8207, que plantea que todo extranjero vecindado en nuestro país por al menos 5 años, mayor de 18 años, incluido en el registro del Departamento de Extranjería, podrá votar en elecciones y plebiscitos de no mediar otra causal que lo inhabilite, como el hecho, por ejemplo, de encontrarse condenado a pena afectiva. Desde ya, este episodio con el CERVEL, como les mencionaba anteriormente, deja como un punto de partida preocupante, y es que de entrada ya existieron trabas para la participación de la población extranjera emigrante en el proceso constituyente. No obstante aquello, el análisis de estas disposiciones son relevantes para poder mirar hacia adelante los desafíos en torno al proceso constituyente. Y por otro lado también, que es una cuestión que voy a tomar en la reflexión final, para poder también reflexionar acerca de los vínculos entre nacionalidad, ciudadanía y avecindamiento también respecto al ejercicio de derechos políticos, en particular el sufragio y la posibilidad de optar a cargos de elección popular. Dicho esto, y llevando ya para la segunda pregunta que nos convoca en esta exposición, ¿cuáles son los principales desafíos de cara al proceso constituyente? Y ahí son 3 ideas con las cuales uno podría partir esta discusión. Primero, la posibilidad del ejercicio pleno de derechos políticos. Segundo, la no persecución por la participación política, sobre todo teniendo presente este proceso constituyente actual. Y en tercer lugar, lo que tiene que ver con mecanismos de inclusión participativos a propósito del desarrollo del proceso constituyente. Como podrá observarse, los principales desafíos de cara al proceso constituyente que se buscan responder en esta intervención no tienen que ver con elementos de contenido de una nueva constitución aún, entendiendo que eso también es un debate pendiente que voy a abordar también en la reflexión final, pero que quienes tienen la principal voz en esta materia es precisamente la población extranjera emigrante. Como podrán ver, y teniendo en consideración los elementos planteados en la introducción, lo que encontramos frente al proceso constituyente no es solamente el punto de llegada de los elementos que vamos a buscar incorporar en una constitución, sino que también cómo llegamos a aquella. Y ahí, respecto a las normas de procedimiento y la posibilidad de participación de la población migrante, encontramos desde ya estos desafíos. En primer lugar, a propósito de el debate sobre la interpretación del CERVEL, el que fue celebrado ciertamente por la población extranjera migrante, por organizaciones en la materia, también por académicos y académicas que han colaborado en este tema, una coincidencia común era ciertamente de que lo dictaminado por el CERVEL, a saber, la posibilidad de participar en el padrón electoral, no cerraba cuáles eran hoy día los desafíos pendientes en la materia. Y por cierto que el ejercicio de derechos políticos no pasa solamente por la posibilidad de ejercer el derecho de sufragio, que para el plebiscito de entrada ya se encuentra resuelta en las condiciones dispuestas por la Constitución, sino que otra parte que involucra el ejercicio de derechos políticos tiene que ver precisamente con la posibilidad de optar a cargos de elección popular. En ese sentido, dejo acá en esta lámina 2 extractos de entrevistas, por un lado Héctor Pujols, de la Coordinadora Nacional de Inmigrantes, y por otro lado a Catherine Galás, de la académica de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, donde uno puede encontrar una coincidencia común en un tema. Y es que precisamente el tema y el desafío sobre el adecuado y el pleno ejercicio de los derechos políticos hoy día no se encuentra 100% garantizado. Recordemos las normas acerca de la Constitución respecto a los artículos 14 en relación con el artículo 13 y también teniendo en consideración la normativa del artículo 130 y siguiente respecto a la elección de las y los convencionales. En ese sentido, como menciona Héctor, no está todo ganado, está precisamente hoy día la posibilidad de ser electos como una nota pendiente, teniendo abierta la puerta a esta posibilidad. Esto es una nota, ahí debería decir nota Radio Chile,
Ahí hay un tema de transcripción, nuevamente el error. Pero volviendo, también retomando la intervención, al mismo tiempo también Catherine Galás coincide en cuál es este desafío pendiente, y es ciertamente resuelto el paso de la incorporación en el padrón electoral, la posibilidad de participar en el plebiscito de entrada y la posibilidad de resultar electos en el órgano constituyente. Nuevamente, el punto aquí se plantea respecto a que principalmente el ejercicio de derechos políticos se relaciona a la nacionalidad y a la ciudadanía como vínculos con el Estado. Es decir, el tema del avecindamiento y la posibilidad de participar en cargos de elección hoy día no se encuentra 100% resuelto. Y por lo mismo es que se requiere una producción normativa, ya sea a través de leyes de reforma constitucional, ya sea a través del mismo artículo 130 con una interpretación que lo permita, o bien también siguiendo atentamente las reglas que se puedan plantear en materia administrativa, por ejemplo, a través de reglamento, eventualmente más adelante, pero también respecto a todo este proceso y a las alternativas que existen hoy, para poder afirmar con certeza la posibilidad de la población extranjera inmigrante que cumpla con los requisitos de poder participar en el proceso constituyente optando a cargos de elección popular. Eso ciertamente es un desafío pendiente sin lugar a dudas. Y uno esperaría, por cierto, que resuelto y esperando los resultados del plebiscito, esta sea uno de los temas, junto a los demás temas que está sobre la mesa respecto a independientes, respecto a pueblos originarios, entre otros, de resolverse prontamente y de tener certeza para la población extranjera inmigrante. Un segundo tema tiene que ver con garantizar la no persecución de la población migrante y extranjera por razones políticas. Para poder llevar a esta idea es importante tener presente lo siguiente. Cuando uno habla de garantizar plenamente el ejercicio de derechos políticos para la población extranjera migrante en el proceso constituyente, no solamente uno tiene que mirarlo de la perspectiva de lo que involucra el ejercicio del sufragio y el ejercicio y la posibilidad de optar a cargos de elección popular, sino que también un tema fundamental en este tema es cómo ver otros temas o cómo ver los elementos aledaños, correlativos, complementarios que van de la mano con garantizar efectivamente la participación sin represalias y sin persecución política en contra de la población migrante. En ese sentido, es importante tener en consideración que el marco, y bueno, parte del cuerpo normativo, no ciertamente el total, sino que uno de los instrumentos que hoy día regula la materia y regula el vínculo de la población extranjera inmigrante es ciertamente el Decreto Ley 1094 del año 1975 que establece la normativa para extranjeros en Chile. Particularmente, esta normativa ha sido ciertamente criticada en el contexto de un desarrollo de una política en el siglo XX en materia de migración, que viene a ser una consolidación de la normativa en términos históricos de la legislación migrante de Chile, de un afán de un control férreo de la política migratoria en nuestro país. Desde algunos sectores, por cierto, se planteó inclusive la influencia con distintos matices, con distintas diferencias en la doctrina, y uno podría decir también en el análisis de la normativa, de que dicho decreto se encuentra permeado también en el contexto de la dictadura por la doctrina de la seguridad nacional. Dicho eso, principalmente la normativa en materia de migraciones se ordena ciertamente en torno a visas y autorizaciones que permiten establecerse en Chile con diversos matices, con diversas reglas, con diversos detalles que no vale la pena profundizar en esta intervención. Lo que sí es relevante tener presente es que para efectos de poder regular la entrada, la solicitud de permisos para poder mantenerse en el país, incluso la revocación de los mismos, es relevante tener en consideración que para poder acceder a ello, bueno, ciertamente los dos órganos competentes en la materia es el Ministerio de Interior y Seguridad Pública y el Ministerio de Relaciones Exteriores, pero la posibilidad de otorgar esas autorizaciones se encuentran permeadas por una normativa que tiene bastantes causales de prohibición, de ingreso o de permanencia en el país. Dentro de esas causales de prohibición de ingreso al país, vale señalar que
existen dos tipos de prohibiciones. Unas que son un deber de rechazarse y otras que pueden rechazarse. Entonces ahí también hay un margen en el segundo caso para la autoridad en torno al tema, pero respecto a lo mismo uno podría entender a partir de la normativa que no existe ese margen. Ahora bien, ¿cuál es la problemática que se presenta en torno al proceso constituyente? Si uno mira en la normativa del Decreto Ley 1094, por cierto que también hay que complementarla junto al reglamento correspondiente a la materia, el artículo 15 señala que se prohíbe el ingreso al país de los siguientes extranjeros, señalando en el numeral 1 que los que propaguen o fomenten de palabra o por escrito, o por cualquier otro medio, doctrinas que tiendan a destruir o alterar por la violencia el orden social del país o su sistema de gobierno, los que estén sindicados o tengan reputación de agitadores o activistas de tales doctrinas, y en general, los que ejecuten hechos que las leyes chilenas califiquen de delito contra la seguridad exterior, la soberanía nacional, la seguridad interior o el orden público del país, y los que realicen actos contrarios a los intereses de Chile o constituyan un peligro para el Estado. Junto con ello, el artículo 64, en relación con la misma normativa, como les señalaba, no solamente respecto al ingreso, sino que también la permanencia, señala que deben rechazarse las solicitudes que presenten los siguientes peticionarios. Particularmente, en el numeral 1, los que ingresen a Chile, no obstante hallarse comprendidos en alguna de las provisiones previstas en el artículo 15, y en segundo lugar, señalando que los que con motivo de actos realizados o de circunstancias producidas durante su residencia en el país queden comprendidos en los números 1 o 2 del artículo 15. Respecto a esta normativa, se ha criticado ciertamente que el uso, particularmente en el numeral primero, de conceptos jurídicos se encuentra permeado por conceptos jurídicos de carácter indeterminado, lo que requiere de parte de quien ejecuta dicha normativa, en este caso los órganos de la administración del Estado, de una actitud para poder completar y para poder darle contenido a lo que quiere decir conceptos tales como soberanía nacional, seguridad interior o la afectación del orden público del país. Y por cierto, bueno, hay que revisar en su conjunto el numeral primero del artículo 15. Dicha problemática cabe complementarla con el artículo 13 de la misma normativa, la que señala que el Ministerio del Interior podrá ejercer discrecionalmente en lo relativo a las atribuciones que correspondan al otorgamiento de visaciones, para las prórrogas de las mismas y para la concesión de la permanencia definitiva. Por lo tanto, combinando esta normativa abierta de conceptos jurídicos indeterminados junto con el ejercicio de facultades discrecionales, ciertamente queda una ventana abierta y una ventana que también puede dar lugar a dudas respecto a el uso de esta normativa para poder excluir del país y para poder eventualmente justificar normativamente una expulsión de la población extranjera migrante por el solo hecho de tener ideales políticos que puedan contraponerse y que puedan entrar en tensión con esta normativa. Sumado a ello, otro tema relevante es una práctica judicial que no es una excepción, sino que también es algo que se encuentra más bien asentado en la práctica de los órganos de la administración del Estado en la materia, es el ejercicio de habilitar decretos de expulsión o ciertamente rechazar visas para poder permanecer en el país, aludiendo en términos genéricos la participación de personas extranjeras y acá revisando la segunda parte de la diapositiva, lo que tiene que ver con este extracto de participar activamente en diversas actividades antisistémicas relacionadas con la escena anarco-libertaria de Chile, colaborando con ello a alterar el orden social del país y constituyendo de esta manera un peligro para el Estado. Lo que corresponde a este extracto es un informe policial de la Policía de Investigaciones en relación a una ciudadana italiana que ingresando en calidad turista y a través de diversos procesos de solicitudes de visa se le rechaza, defendiéndose en un informe policial que en lo sustantivo, y más bien lo único que menciona
es lo que aparece en ese extracto. Podría parecer que esto es una excepción, pero constituye la regla, donde se señala y se justifican decretos de expulsión aludiendo a informes policiales que plantean en genérico la participación, sin especificar siquiera en qué tipo de actividades se les indica a la persona en particular para justificar el decreto de expulsión. Entonces, teniendo presente todos estos elementos, un tema importante a plantear es que es fundamental que en el proceso constituyente actual no exista persecución política por participar en actividades durante el proceso constituyente que tengan que ver con un cierto nivel de incidencia en el proceso constituyente. Y en ese sentido, uno podría llegar a pensar que van a haber distintos contenidos, distintos debates. Recordemos que vamos a tener un punto de partida que es una hoja en blanco, donde vamos a tener el deber de poder abrir con total altura de miras todos los elementos que involucran pensar una nueva institucionalidad para nuestro país. Y en ese sentido, que exista hoy día integrantes de nuestra comunidad política que se encuentren mermados de poder participar, de poder opinar, de poder participar en movilizaciones, por ejemplo, en relación con el proceso constituyente, por el hecho de que por dichas actividades se le pueda expulsar del país, hoy día constituye un tema súper grave. Y en ese sentido, es importante que haya claridad respecto a los órganos de la administración del Estado, respecto de las autoridades del Estado en general, de que no se va a perseguir por participar activamente en el proceso constituyente. Y eso es un tema que hay un llamado, yo creo, a todos los actores a poder colaborar en aquello, ya sea presionando al Departamento de Extranjería e Inmigración, ya sea instando a que haya una actitud comprometida en esto, y por cierto, considerando que también actualmente se encuentra en debate un proyecto de ley de migración y extranjería en el Congreso que hoy día tiene más críticas que resoluciones y soluciones al problema de poder enfrentar una legislación migrante con un enfoque de derechos. Para poder cerrar esta idea y para poder ir a ejemplos concretos, uno podría pensar que es la excepción el uso de esta causal. Y acá solo mencionar dos ejemplos para poder graficar a qué me refiero con lo preocupante de esta materia. En el año 2017, aproximadamente, el periodista italiano Lorenzo Spairini fue expulsado del país. Básicamente, bueno, el periodista Lorenzo Spairini participaba por un programa becado, graficando, participando en las movilizaciones sociales, registrando lo que estaba ocurriendo allí, y básicamente con un decreto de expulsión fundamentado en un informe policial muy similar al que mencionaba en la diapositiva anterior, se justificó su expulsión en su oportunidad. Años después, la Corte Suprema de nuestro país decretó que la expulsión resultaba arbitraria y ilegal por el uso genérico de dicho parte policial, y que por cierto representaba una mera afirmación de la autoría. Ello representa un ejemplo respecto al punto y graficar que por el hecho de que un ciudadano y un periodista italiano haya participado grabando, registrando lo que son las manifestaciones sociales, se decretó su expulsión en su oportunidad. Por otro lado, a propósito de las movilizaciones a partir del 18 de octubre, en su oportunidad, el juez español Baltasar Garzón tuvo la oportunidad de participar en Chile en seminarios en materia de derechos humanos, circunstancia en la cual participó en una de las movilizaciones en Plaza Dignidad. En dicha oportunidad, la Unión Demócrata Independiente solicitó que por el hecho de participar en dicha movilización se decrete la expulsión del juez Baltasar Garzón por participar en dicha manifestación. Si uno toma ambos ejemplos, uno puede encontrar que existe un cierto ánimo de persecución política que en ocasiones anteriores, el año 2017, y a propósito de las movilizaciones del estallido social, dan cuenta de un antecedente que debe colocarse sobre la mesa en orden a decir,
en el proceso constituyente no debiera expulsarse población extranjera inmigrante por el solo hecho de poder participar políticamente en dichas actividades. Hoy día es un temor que yo creo que es importante visibilizar y que, por cierto, es uno de los problemas más relevantes para poder decir que hoy día la población extranjera inmigrante pueda participar con sus derechos políticos asegurados y también garantizados de forma coetánea a lo que tiene que ver con la persecución política contra dicha población. Y en tercer lugar, para cerrar con esta presentación, un tema relevante tiene que ver con los mecanismos de participación en el proceso constituyente. Ciertamente, posterior al plebiscito de octubre, en abril del año 2021, viene la elección de convencionales constituyentes, en el escenario de que se presente la convención constitucional. En segundo lugar, a mediados de mayo, a más tardar a mediados de mayo, el presidente de la República irá a convocar a la sesión de instalación de la convención, donde deberá elegirse presidencia, vicepresidencia, entre otros cargos para efectos de poder llevar adelante operativamente la convención en su oportunidad. Ahora bien, un tema relevante que tiene que ver con el desarrollo del proceso constituyente y que aún no se encuentra suficientemente resuelto, tiene que ver con el desarrollo y en particular algunos elementos de dicho proceso constituyente, como es los mecanismos de participación ciudadana. A partir del 18 de octubre, un tema importante que se planteó, por ejemplo, es la organización a través de cabildos. Cómo los cabildos podrían eventualmente vincularse con el desarrollo del proceso constituyente y con esta convención. Al mismo tiempo, también mecanismos de participación ciudadana de carácter informativo y de distinta índole son relevantes para que la ciudadanía, que la comunidad política en su conjunto, la población extranjera inmigrante dentro de ella, pueda participar, pueda proponer y pueda acompañar el proceso constituyente en particular. Muchos de estos temas hoy día se encuentran resueltos y una vez que se realice el plebiscito de octubre, uno deberá apostar a que se encuentren avances en la materia, pero un lugar donde vamos a encontrar un debate importante va a ser la discusión sobre el reglamento de la convención. Y en ese sentido, una premisa clave es que dichos mecanismos de participación ciudadana deben ser inclusivos y atendiendo la diversidad que integra hoy día nuestra comunidad política. Y en ese sentido, en el debate sobre el reglamento de la convención, atendiendo los desafíos de la población extranjera inmigrante en torno al proceso constituyente, uno debiera entender que la participación ciudadana manifieste y se concretice en dicho carácter inclusivo. Por ejemplo, que al momento y en el desarrollo del proceso constituyente, en particular el funcionamiento de la convención, si es que hayan oportunidades para poder ir haciendo una cuenta informativa de dicho proceso, sea realizado en distintos idiomas. Por ejemplo, atendiendo a que hoy día en nuestra comunidad ciertamente el idioma oficial es el español, pero que también existen otros lenguajes, otros idiomas que hoy día se encuentran en nuestro país. Y por cierto, como pueden ver ahí en la foto que está a la derecha de esta diapositiva, es importante seguir profundizando en qué medida con los mecanismos de participación ciudadana existentes, pero en general, durante el desarrollo del proceso constituyente podamos incorporar a toda la población en la materia y que todos, todas y todes tengan la posibilidad de participar en el proceso constituyente y de dar su opinión de diversas maneras que existan. Entonces, un desafío pendiente ciertamente pensar los mecanismos de participación ciudadana, pero con un carácter inclusivo, pensando también en cómo incorporar a la población migrante extranjera en aquello. Y ahí ciertamente para finalizar dejaba el debate sobre el reglamento que ahora cada vez se presenta con mayor fuerza en el proceso constituyente y en el debate actual. Pues bien, para finalizar, tuvimos la oportunidad de conversar en este módulo de distintas temáticas. Hablamos acerca del debate que se presentó respecto a la participación efectiva de la población migrante y extranjera en el proceso constituyente, cuáles son las reglas actuales, cuál fue el dilema con el CELVER en su oportunidad,
Y sobre todo profundizamos en cuáles son los desafíos, teniendo presente como premisa la importancia de garantizar el ejercicio pleno de los derechos políticos para la población migrante extranjera y que de la mano con ello se aseguren otros elementos que van de la mano con la idea de poder asegurarlos plenamente. Por cierto, evidenciar los problemas que pueden presentarse a la persecución política, denunciando desde ya que es un tema al cual todos los actores deben comprometerse para poder evidenciar y para buscar compromiso en la materia. Y por otro lado, lo que tiene que ver con, al momento de pensar mecanismos de participación ciudadana durante el proceso constituyente, pensarlos también desde la perspectiva de cómo incorporar a la población migrante y extranjera en aquello, por ejemplo en materia de idiomas, entre otras cosas. Ciertamente, este es un punto de partida para el debate que puede incorporar la materia de la población migrante y extranjera y una nueva constitución. Lo que representa el proceso constituyente es una oportunidad, como mencioné al principio de esta intervención, para avanzar un nuevo pacto social. Y en ese sentido, pensar un nuevo pacto social con todos los integrantes de nuestra comunidad política reconocidos desde la Carta Magna en adelante es un desafío sumamente importante. En ese sentido, algunos temas que pueden observarse desde ya y que desde ahí cabe reconocer que las organizaciones migrantes han llevado un trabajo incansable en colocar puntos sobre la mesa en la discusión, se encuentran, por cierto, cuestionar el vínculo de la nacionalidad con la ciudadanía en relación con el ejercicio de derechos políticos, como evidencié en más de una ocasión en esta intervención, pero por otro lado también en temas tales como consagrar el derecho a migrar, revisar cuál es la legislación o cuál es la regulación constitucional en otros países en materia de asilo y refugio, por cierto también explicitar el acceso a derechos para la población extranjera e inmigrante, encontrar también, por ejemplo, en materia de igualdad ante la ley y no discriminación, incorporar que no se pueda discriminar por la procedencia de una persona. Son muchos temas que se encuentran hoy día pendientes y uno puede esperar que a propósito del plebiscito y posterior al plebiscito, junto con todos los debates que tenemos hoy día sobre la mesa, un punto que ciertamente tiene que ser una prioridad en este debate es el reconocimiento de la población extranjera inmigrante en una nueva constitución. Como dice el afiche, como dice el lienzo, la migración es un derecho, ningún ser humano es ilegal. Espero que haya podido servirles esta presentación, espero que pueda ser un insumo, como les decía, reconociendo que hoy día quienes pueden tomar y deben tomar el protagonismo en la materia es la población extranjera inmigrante, en consagrar estos temas y en levantarlos, y a los demás nos queda el desafío de acompañar y de poder colocarnos a disposición para poder colocar estos temas sobre la mesa. Espero que les haya gustado esta presentación, espero que les esté gustando el desarrollo de la Escuela Constituyente Online y que puedan aprovechar todos los módulos que están en temas tales como derecho a la educación, derechos laborales, derecho a la salud, medio ambiente, temas que por cierto dialogan en gran medida con el tema de esta ponencia y que en definitiva sea una oportunidad para poder conversar contenidos para una nueva constitución.